pensionados, digo, el régimen de pensionados no es propiamente que reciba un sueldo mensual, ¿verdad? Pero es una pensión. Hay muchos pensionados que, si bien es cierto, rebasan los 400,000, todo está exento, no hay retención, existe la obligación de hacer la declaración anual. ¿Y qué pasa si ese pensionado tiene un interés bajito? Porque regularmente un pensionado, pues todo el dinerito lo va ahorrando, invirtiendo, y pues se gana un interés pequeño, 10, 15 mil pesos, no llega a los 100,000 por ahí. Debe presentar o no debe presentar, porque muchos tienen en la mente, pues no me retuvieron, todo está exento, pues no presento. ¿Existe alguna obligación? Digo, porque esa es la mente que traen, digo, para que estén ellos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Sí, de plenamente existe la obligación de hacer la declaración anual. Otra vez, termina siendo informativo, ¿no? Porque ya si nos vamos al prellenado, cuando nos vamos al de sueldos y salarios, te aparece todas las partes exentas. Pero en el segundo rubro te aparece el de pensionados, jubilados. Y entonces, porque ya hay un carácter de un CFDI emitido. Por lo tanto, sí, la autoridad tiene el dato y sí hay una obligación de emitir la declaración anual, sin duda, sin duda. Y digo, hablando de intereses que pudiera estar, pues bueno, ahí tenemos un interés nominal y real, ¿sí? Que hay que acumular, ¿no? Entonces ahí pudiera detonarse. Y digo, ya entrando en cuestión de intereses, pasando a otro tipo de régimen, pues bueno, intereses se combina realmente con diferentes tipos de régimen, ¿no? Sueldos y salarios, intereses, hay intereses con actividades empresariales, hay intereses con dividendos, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos que al final, hablando de intereses, en un ejercicio pudiste haber tenido una pérdida. Esa pérdida la podemos llevar al siguiente ejercicio. O sea, realmente esa sería una pregunta. Perdón, porque la tiré así muy... Sí. Pero realmente ese interés que tiene una pérdida en un ejercicio 1, ¿la puedo llevar al ejercicio 2? Definitivamente la puedo llevar al ejercicio 2, y recordemos que es una pérdida actualizada. Y hay que ver también cómo actualizamos esa pérdida, porque no siguen el mismo tratamiento de una persona que está en actividad empresarial. La forma de actualizar es un poquito diferente, ¿verdad? Hay que revisar qué factores para actualizar esa pérdida. Aquí también digo lo importante, ya que entraste en tema de intereses, ¿qué capítulos del impuesto a la renta se pueden combinar o puede declarar? ¿Qué capítulos se declaran en la declaración anual? ¿Qué juntamos? ¿Qué capítulos? Porque recordemos que son varios capítulos. Tenemos salarios, tenemos actividad empresarial, enajenación de bienes, tenemos arrendamiento. ¿Qué más tenemos ahí? Digo, al final del día entra con todos, ¿no? Dividendos, hasta el mismo régimen simplificado de confianza, que sí te deja el interés, ¿no? Otra vez me regreso al régimen simplificado de confianza, aún y cuando tenga la convivencia con interés, y aún que dentro de la suma de los dos no rebase el 3.5 millones de pesos, dependiendo de las que habíamos comentado, pues no hay una obligación para el régimen simplificado de confianza, pero sí para la de interés. Y que habíamos tocado, ¿no? Si da un impuesto a pagar o da una pérdida, que esa pérdida, como mencionaba, pues puede dar una deducción es una pérdida que se puede aplicar el ejercicio el que viene, ¿no? Dividendos. ¿Qué nos puede hablar del dividendo, contador? Porque al final del día todos los socios deben de estar con dividendos, ¿no? Porque al final del día, ¿cómo es la forma que gana un socio, un accionista, ¿no? Por dividendos. Por dividendos. Definitivamente. Digo, platicando un poquito más, ¿qué pasa cuando una persona moral, cómo debe pagar el dividendo? ¿Cuál es todo el proceso del dividendo? Para que puedan tener esa mentalidad realmente de cuál es el proceso del dividendo y cómo realmente fijarlo en la declaración anual. De entrada, digo, habría que hacer el análisis, primero que nada, ¿qué es en sí el dividendo? Como lo acabas de comentar, pues es el rendimiento, la utilidad que los socios pueden llevarse en una empresa, o la ganancia, por así decirlo, ¿no? Aquí un tema fundamental es de dónde viene el dividendo, qué tenemos que tener para que se lleve a cabo de forma legal el dividendo y no caer en dividendos fictos. Aquí, bueno, estamos hablando de el cálculo de la CUFIN, la actualización en la cuenta de utilidad fiscal neta, y pues bueno, la correcta elaboración, el correcto timbrado del dividendo,
aquí, pues bueno, contador, pregunta, que respecto del dividendo, ¿con qué otros ingresos, hablamos ahorita de intereses, con qué otros ingresos puede convivir el dividendo? ¿Hasta dónde la retención? Digo, hay por ahí algunas formas diferentes de entender la parte de la retención del 10% de dividendo. La empresa paga el dividendo al socio, retiene el 10%. ¿Qué pasa con esa retención? ¿Cómo juega en la declaración anual? ¿Cómo juega el 30% de renta pagado por la empresa respecto de ese dividendo? Bueno, aquí en el tema de dividendo, recordemos que esa retención del 10%, que es un impuesto definitivo, es una reforma reciente. Tenemos cómo se reparte. Que por ahí es alguno de los puntos que normalmente se malentienden respecto de esa retención del 10%. Si tenemos supongamos, recibes un dividendo de 70, que te lo manifiesta en tu constancia, ¿verdad? Recordemos que para el dividendo, ¿cuánto es la base para ese dividendo? La base fueron 100, la parte sobre la que nos pagaron un dividendo. ¿Cuánto pagó la empresa ya por nosotros? Un 30%. 30%, sí. El 10% es un impuesto ya definitivo, que no lo podemos acreditar contra nada, ¿verdad? Bueno, ese 30% de retención de ICR lo vamos a juntar con los ingresos de los demás capítulos, ¿verdad? Ahí la importancia donde nos comentaba Alejandro, el tema cuando hacemos la combinación, que tú tienes un ingreso por dividendos, tienes un ingreso por intereses, ¿cómo baja la tasa? ¿Cómo te puedes ver beneficiado con el tema de que baja la tasa, verdad? Coméntanos un poquito, Alejandro, cuando haces esa combinación de que tienes dividendos, tienes interés, a lo mejor tengas ingresos de otro capítulo, ¿verdad? Pero te baja la tasa por el tema de... Y el por qué, me llamó la atención ahorita que lo comentabas, el porqué de la disminución en la tasa de impuestos por mezclar, en este caso, dividendos con intereses. Es que al final del día es una muy buena combinación que al final a veces los contadores no lo creen así. Y puede ser a través de un socio que tiene buen rendimiento, o sea, tiene buen dinero y que le va a dar intereses, los intereses reales y nominales van a ser amplios. O sea, ya cuando el socio entiende que va a traer intereses muy altos y obviamente le pagan dividendos de parte de la empresa, eso lo empiezas a trabajar para que realmente el impuesto a cargo baje. Porque si no, de entrada, ese interés que tengas, la retención del interés, lo hemos visto mucho. El sistema financiero le retiene muy poquito. Y no alcanza la retención. No alcanza la retención. Y cuando viene la declaración anual, el socio dice, hey, o sea, ¿por qué si yo ya pagué impuesto? ¿No? Porque se queda él pensando, no, yo ya le hice la retención, yo ya no tengo que pagar. No, pues sí, porque la retención fue muy pequeña la que le brindaron y entonces pues eso va a hacer que en la anual le venga muy alto. Ahí es aparte de que la naturaleza de la empresa es repartir utilidades a través de dividendos, pues bueno, es un juego muy bueno dentro de esas características para que el impuesto a cargo sea un poco menor, ¿no? Ahora, digo, ya que le metamos arrendamiento, que le pongamos actividad empresarial, o sea, ya le empezamos a poner mayor cosas, pues bueno, ya se vuelve. Aquí el tema viene por el tema de dónde puede verse disminuido, por la tasa efectiva. A lo mejor la tasa efectiva del impuesto da alrededor de un 25%. Y en dividendos te retuvieron una tasa del 30%, ya tienes un 5%. Por ahí donde puede verse la disminución. Claro, si ya pasamos a cierto nivel de ingreso, pues ahí sí como que ya a final del día te puede salir a parar un poquito, ¿verdad? Y empiezas a juntar tema de actividad empresarial, ¿verdad? ¿Qué más? Arrendamiento. ¿Qué otro tenemos? Venta de enajenación de bienes. Es donde ya podemos ir viendo, ¿verdad?